Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este programa de Finanzas para Todos, un programa que trata de nuestras finanzas, de nuestra economía, de nuestras carteras, de lo poco o mucho que tenemos. Hoy, como no puede ser menos, tenemos un tema importante. Estamos en medio de una guerra, queramos o no queramos, que nos está afectando. Hay muchas personas que me han manifestado una enorme inquietud por la consecuencia que van a tener esta guerra en sus carteras, en sus inversiones. Y por eso hemos sacado un primer tema que hemos titulado Consejos de los expertos para proteger las carteras de la guerra. Es lo que toca, no había otra forma más que mojarse. Hay que tener en cuenta que en el día de hoy pues hay muchos productos, como por ejemplo la electricidad, que si ya de hecho estaban caros, pues están subiendo de una forma vertiginosa y lo van a seguir haciendo, van a seguir alcanzando pues límites y récords. No hablamos desde luego de las inversiones de aquellos que tienen su dinero en depósitos, al que le va a afectar relativamente poco, sino a quien tiene su dinero invertido. No voy a dar mi opinión, porque mi opinión aquí sería irrelevante. Lo que he hecho es buscar opiniones de expertos de medios solventes, de Ibercaja, de Mutuactivos, Fintech, que yo recuerde, Anidebank o incluso de Mafre Gestión Patrimonial, para ver qué nos dicen sobre qué hacer en estos tiempos revueltos. Además, a sabiendas de que cualquier cosa que diga, con el vértigo de los acontecimientos de la guerra, puede quedar obsoleta en cuestión de horas. O sea que cuando acabe el programa puede que hasta hayan surgido nuevas situaciones que nos hagan rectificar lo que estamos viendo. De hecho, esta tarde había una noticia importante en cuanto a la prohibición de algunos países de importar petróleo ruso, que va a afectar de hecho a algunas economías. Bien, pues estos expertos los que nos dan son tres ideas importantes, tres ideas que hay que tener muy en cuenta. La primera, hay una volatilidad extrema, hay grandes subidas y grandes bajadas en los mercados. Que haya grandes bajadas tiene sentido, porque estamos en una guerra que está afectando a la economía, pero es que hoy la economía, el IBEX español, ha subido un 2%, hay gente que no se lo explica. Segundo, mantener la calma, mantener la templanza y no actuar llevados por el pánico. La tercera es que esta volatilidad, estas subidas y bajadas, también generan algunas oportunidades de tomar posiciones en esas inversiones. Se está produciendo un encarecimiento de las materias primas, sobre todo del gas, del petróleo. Eso indudablemente va a afectar a la inflación, es decir, que va a haber una subida generalizada de precios. La cuestión, ¿qué ha ocurrido en experiencias anteriores, en situaciones anteriores? Bueno, pues esas experiencias nos dictan que las bolsas, después, o las semanas o meses después de estas situaciones, se han ido recuperando y que los impactos han sido relativamente transitorios. Pero ahora la pregunta del millón: ¿qué hacer con las inversiones, con esas inversiones que tenemos en fondos, que tenemos en bolsa o que tenemos en productos que no son de plazo fijo? La verdad es que nadie tiene una bola de cristal, pero está claro que lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Si esas inversiones están pensadas a largo plazo, pues puede ser que haya que dejarlas, porque ahora vender es un mal momento. Es un mal momento, los mercados están en mínimos, la incertidumbre se apodera de todos los mercados y puede ser el peor momento para vender. Conforme el conflicto amaine, puede ser una buena oportunidad para invertir, para buscar algunas oportunidades de inversión después de que sabemos que en los conflictos anteriores esas bolsas han tenido no un buen comportamiento, sino incluso un comportamiento excelente. Pero claro, hay que identificar esas oportunidades. Eso nos pasa a todos si tenemos alguna inversión. Yo no sé si bueno, por supuesto, no lo he presentado, pero aquí tenemos a nuestro amigo Javier, buenas tardes, que nos acompaña hoy. Hoy tenemos que excusar a Miguel, que también tenía cuestiones laborales y personales que le impiden estar con nosotros. Será el próximo día. Será el próximo. ¿Tú tienes alguna inversión, Javi? Tengo inversiones, sí, pero serán afectadas como los demás. Serán afectadas. ¿Y no te ha dado a ti cierta Hombre, sí, da desasosiego todo esto que está sucediendo. ¿Qué ocurrir? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Exactamente, decir me muevo, no me muevo. El dinero, siempre se suele decir que el dinero es muy cobarde
y huye en las primeras de cambio, nada más que tiene oportunidad. Pero también es tiempo para mantener la serenidad, porque en una de esas decisiones está un gran error. La historia está llena de grandes errores por decisiones arrebatadas. Por dejarnos llevar por el pánico. Por dejarnos llevar por el pánico. No es buen consejero. Y además en este momento cuando ya los mercados han ido claramente a la baja y... Sí, la oportunidad quizás de haber hecho negocio estaba antes de, pero una vez que ha sucedido tal... Si las inversiones están a largo plazo, si están pensadas a largo plazo, si están pensadas a largo plazo, es el momento de mantenerlas. Efectivamente. Ya no es el momento de vender. Pero también es cierto que hay gente que dice, bueno, yo lo que quiero es protegerme sin riesgo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues una sola cosa, una idea relativamente razonable, que es traspasar las inversiones a lo que se llaman fondos escudo. O sea, fondos de riesgo bajo y de rentabilidad baja, claramente. Y desde luego, si lo que quieres es no tener riesgo, no te metas en criptomonedas, que es lo que a algunos se le está ocurriendo ahora, de decir, bueno, las criptomonedas ahora van a pegar la subida, van a tener su momento. Si quieres huir del riesgo, huye con mayor razón de las criptomonedas. Correcto. Otro refugio suele ser el oro. El oro está teniendo un buen comportamiento en los mercados, está subiendo de forma relativamente estable y siempre va a seguir siendo un fondo refugio, pero también con un cierto riesgo. Algunos expertos recomiendan que estos fondos de los que hablamos, de bajo riesgo, son una buena inversión, y voy a mencionar a lo mejor un par de ellos por si alguien tiene esa intención. A un fondo de la entidad del Banco Renta 4, se llama renta fija 6 meses, es un fondo con muy bajo riesgo, pero claro, también con muy baja rentabilidad. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que se puede salir del mercado de las inversiones actuales en fondos sin tener que ejecutar liquidez, sin tener que vender, para decirlo así, sino haciendo un reembolso de un fondo a otro y sin tener que pasar por la ventanilla de Hacienda. Esa es una de las grandes ventajas de pasar de un fondo a otro. Hay un segundo fondo también recomendado por estos expertos, que es de la aseguradora AXA, que se llama el Global Inflection, por si alguien tiene algún interés en bichear por las redes y en estos bancos. Ya digo, no son recomendaciones mías, son recomendaciones de expertos solventes con trayectorias muy acreditadas, y la verdad es que en este conflicto, como las noticias y los cambios son diarios, tendremos que seguir hablando sobre este tema. Yo creo que poco podemos decir más, porque nos podríamos quedar un poco atascados en este punto. Es un tiempo convulso, los movimientos son múltiples y variados, y esto lleva a que se valoren, pues, desde los fondos económicos hasta incluso el valor de las posibles materias primas, que es lo que nos mueve a todos. No hace tanto tiempo hablábamos de economía globalizada, y en esta economía globalizada nos encontramos con este tipo de... Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Lo bueno tarda en transmitirse, pero existe. Lo malo, en cambio, que es rapidísimo, muy rápido. El rublo, de ser algo, pasa a ser basura. El rublo tuvo un ascendente importantísimo en los meses anteriores a la mesa. Correcto. Una revalorización muy fulgurante. Grande, muy grande. Casi tan grande como la caída que ha tenido ahora. Exactamente. Ahora sucede que, bueno, las economías las mueven las personas. Si las personas son afines, no dan guerra, y apuestan por un futuro en cohesión, en colaboración, pues hay una dinámica ascendente. ¿Dónde puede acabar esa dinámica ascendente? A veces en burbujas. Ya tenemos experiencia, incluso en nuestro país, de que eso puede ser así. Triste experiencia. Efectivamente. Pero con un mediano criterio, con una mediana asunción de los efectos y de las cosas, se pueden amortiguar y puedes llegar a, vale, sí, nos equivocamos aquí, vamos a rectificarlo, a ver cómo, y para eso están nuestros grandes próceres, para ir enmendándose la plana unos a otros en una isla de crecimiento. Pero cuando alguien da un golpe encima de la mesa, mal asunto.
mal En fin, asunto. vamos a hablar de alguna noticia importante Vamos y a buena hablar de algo. y alegre. Precisamente nos traías hoy Yo algo sobre os traigo la ayuda a las algo pymes. que está en Que boga puede ser desde hace un tiempo, desde noviembre creo, o puede que incluso antes, de un proyecto de futuro que hoy se empieza o se materializa ya. El kit digital para pymes. Voy a intentar ser lo más llano posible en cuanto a la exposición de esto. Esto es un plan de subvención sí, es una subvención directa a la empresa y consta al menos y por ahora de 2 fases. La primera se inicia este 15 de marzo y termina el 15 de septiembre de 2022, de este mismo año, a no ser que los fondos se agoten antes, porque es en libre concurrencia. Es un programa que está dotado con 3.067 millones de euros, con cargo a que lo financia la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Perdón por mi inglés, tampoco sé francés y es lo que estudié. Bueno, tiene por objetivo este plan digitalizar las pymes y los autónomos en nuestro país concretamente. En esta primera fase, la que va del 15 de marzo al 15 de septiembre, en cuanto a su solicitud, está dotada con 500 millones de euros y va para las pequeñas empresas, entendiendo por tales a las que tienen trabajadores entre 10 y 49 empleados. ¿De acuerdo? Estos podrán solicitar individualmente hasta 12.000 euros por empresa. Se hace, como he dicho, en libre concurrencia y hasta que los fondos se agoten. En una segunda fase, que está dotada de los restantes 2.500 millones, están destinadas a microempresas y autónomos, a aquellas que tienen menos de 10 trabajadores. Puede ser que haya, digamos, una subdivisión de esa fase en atención al número de trabajadores que contengan y supongo que en cómo se desarrollen las fases anteriores. Esto se hace dando 12.000 euros, pero en bonos. Esos bonos que puede obtener cada empresa dependerá de una serie de circunstancias. Una de ellas, ahora después explicaré cuál es, en qué consiste, quiero decir, es la madurez digital del solicitante. Tras recibir esos bonos, hay un periodo de hasta 6 meses para ejecutar el servicio o el plan que se plantea y por el que se obtienen esas subvenciones, esos bonos. Y luego hay un periodo que puede durar hasta un año para la comprobación. ¿Por qué esta diferenciación? Pues porque en su primera parte, en su primera fase, en su primer tramo, se dará hasta un 70% por el hecho de acometer la inversión. Y el resto, el restante, el 30% restante, se conseguirá una vez que se haya demostrado la implantación del sistema de digitalización. ¿Qué requisitos se han de tener? Pues hay que estar en primer lugar dado de alta en el censo de empresas, es decir, lo que conocemos como Hacienda, con una antigüedad no inferior a 6 meses. Es decir, que si alguien se da de alta por este motivo para obtener esos bonos, ahí ya va a tener un primer hándicap. Debes de tener una antigüedad de al menos 6 meses. Por otra parte, se ha de estar al corriente en los pagos con la agencia tributaria y con seguridad social. Alguien que no esté al corriente de estos pagos se quedará fuera de esta corriente de subvención. No superar la ayuda de minimis y disponer de una evaluación del nivel de madurez digital que ya he dicho antes. ¿En qué consiste la madurez digital? Consiste Buena pregunta. en tener un test tal, autotest, que se encontrará o se encuentra, aunque no esté operativa aún, lo va a estar muy en breve,
en plataformas como por ejemplo Acelera Pymes, que consiste en responder a una serie de preguntas para que se evalúe, todo eso es constatable, en qué nivel tiene. No es lo mismo decir, yo es que no tengo ni ordenador. Una especie de examen. Es una especie de autoevaluación, de examen, porque no es lo mismo necesitar desde un ordenador hasta todo en adelante, que ya disponer de un ordenador, disponer de un programa y necesitar una implantación por venta a través de plataformas informáticas. Y aquí va pues toda la gran cantidad de eventos que sucede en torno al mundo digital, si hay conexión con bancos, si hay conexión entre clientes, proveedores, si el personal que trabaja para la empresa tiene la formación adecuada o no, en fin, una serie de autotest que, como digo, sirve para evaluar. Desde luego, quien más acceso tiene a esos 12.000 euros de bono, es de suponer que es el que tiene una inmadurez, nadie se dé por ofendido, una inmadurez más latente, más notable, en cuanto a su infraestructura digital, en cuanto a su infraestructura informática. Arreglo a esa madurez, decías antes que las cosas cambian de una hora a otra, de un día a otro ni te cuento, pues aquí existen ya un tipo que seguir, pero las herramientas para acceder a esto o cómo ejecutarlo, no voy a decir que estén en desarrollo, pero sí están pendientes de que veamos cómo son, punto a punto. ¿Por qué es necesario este kit digital? Es un gran desembolso. Es necesario porque, verán, desde el año 2014 la Comisión Europea controla el desarrollo informático por aquello del crecimiento, de la globalización que antes hemos mencionado. Es necesaria una interconexión entre los mercados, ofertas, demandas, bancos, operadores. Es necesaria una cierta interconexión. Desde luego, si me quedo en el último cuarto de mi casita y atiendo a mi calculadora nada más, pues me quedo descolgado de todo ese mundo que se está moviendo. Pues desde el 2014 la Comisión Europea, como decía, estableció un informe que se llama DESI, en inglés. Me permitan que lo lea, es Índice de la Economía y la Sociedad Digitales. Mejor. Se entiende un poquito más, sí. No es que aclare mucho, pero bueno, este informe mide en cada país 5 parámetros, 5 aspectos. El primero, los servicios digitales, los servicios públicos digitales. ¿Cuál es el nivel de servicios públicos digitales en Europa? Bueno, pues de los 27 países que componen la Unión Europea, España ocupa el lugar número 2. Los servicios públicos digitales van perfectos. Nos falta un puntito para ser los primeros, somos los segundos. Otro aspecto que miden, la conectividad. Aquí no estamos tan bien, pero estamos bien. España ocupa el lugar 5, el quinto lugar. Otro aspecto que se mide, el uso de los servicios de Internet. Aquí, bueno, ocupamos el lugar 11 de los 27. Estamos en la media, casi. ¿De acuerdo? El cuarto aspecto que se mide para ver la digitalización de los países, el capital humano. Aquí hacemos aguas por todos lados. Ocupamos el puesto 16. El capital humano mide la capacitación que tiene la población entre 16 y 80 y tantos años para manejar el mundo digital. Ocupamos el puesto 16, estamos bajísimos. Nuestro sector público es el segundo, bien, pero los usuarios son el 16, casi a la cola. Esto es algo que me ha preocupado siempre. Un divorcio importante. Un divorcio muy importante. Esto, claro, se mueven los fondos estos Next Generation, entre otros motivos, por este fundamentalmente. No sé si recordarán un anuncio. Yo me sentía mucho tiempo identificado con el anuncio cuando lo vi.
en el que una empresa de informática, de asesores informáticos, ofrecían sus servicios a terceros. Y resulta que alguien se identificó como Aurelio y le decía al informático que sus problemas, que por aquí, que por allá. Y la respuesta del informático era: Aurelio, ¿has encendido el ordenador? Eso realmente a mí me ha sucedido. O sea, estar hablando con una empresa, mira, es que no me sale el programa, no accedo a él, se bloquea esto, lo otro, y tenía un problema. Sí, es cierto, tenía un problema. No había encendido el ordenador. Y esa inmadurez hay que solventarla. Por último, es la integración de la economía digital. Curiosamente, aquí estamos en el puesto 13. Eso quiere decir que los cuantos que mueven bien el capital humano, que mueve bien esa digitalización, conoce bastante. Pero claro, el peso de la mayoría nos tira hacia abajo. En el cómputo general, ocupamos el puesto 11º en Europa, de 27. Poquitín más allá de la media. El conjunto es bueno, pero es insuficiente porque, bueno, aquí ya están las opiniones y las consideraciones de empresas acreditadas y del común del conocer. Que el problema humano sea un problema auténtico para las grandes tecnologías que hoy están en nuestras manos es grave, es grave. Tenemos que subir el escalón. Y este kit digital viene a solventar, o a intentar hacerlo, todos los problemas de los 5 aspectos que nos harían crecer digitalmente. Van dirigidos especialmente a que la capacitación humana sea lo suficiente para que las herramientas que tenemos en las manos poder utilizarla al 100%. De poco me sirve saber leer y escribir si no sé utilizar un bolígrafo. Un par de preguntas sobre este tema de alguien que no tiene mucha idea. ¿Estas subvenciones también serían para aquellas empresas con un trabajador, un autónomo, que es muy frecuente aquí en nuestra provincia? Sí, llegarán a serlo, incluso sin trabajador, o sea, incluso solamente con un autónomo, llegarán. Por eso decía muy al principio que ahora mismo es para empresas de entre 9... Irá bajando el listón. Irá bajando el listón, irá bajando ya conforme demanda, conforme se aprecie. Está por definir, se estima que para septiembre de este año, es decir, conforme acaba la primera ya lanzada, se inicien las características de la siguiente, que puede ser a su vez subdividida. Y una muy importante para quien esté interesado. ¿Dónde lo hago? ¿Dónde acudo? ¿Quién me informa? Sí, existen plataformas, desde luego en su asesoría podrán indicarle, porque además conocerán sus necesidades, tanto en cuanto a lo que tienen como a cuanto a lo que necesitan. Podrán indicarlo de que existe la plataforma que antes he mencionado de Acelera Pyme. Acelera Pymes. Acelera Pyme, que ahí pueden encontrar desde el autodiagnóstico, que hablábamos al principio de la madurez digital, hasta los procesos que ha de seguir. Incluso una característica importante que está muy bien que se haya mencionado. Hay ya agentes informatizadores, agentes mediadores, que son empresas que están autorizadas para poder implantar estos sistemas. Es decir, que no nos vamos a hacer a nuestro libre albedrío, vamos a tener un camino y un pastor al que seguir. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia que También lo creo, sí. Nuestros espectadores tienen ya un referente si tienen ese interés y que les pueda ayudar a informatizar sus negocios y sus empresas. Un buen dato, un buen elemento para estas empresas. Me alegro que guste, porque además estoy interesado, porque veo esa de mucho necesidad. Interés y además yo creo que con esto seguiremos, porque los fondos europeos nos están dando algunas agradables Nos sorpresas, están dando algunas alegrías, de las cuales seguiremos hablando en próximos programas, a los cuales les aplazamos desde aquí a todos nuestros espectadores. Correcto. Hasta luego. Hasta luego.